Hola, Dios los bendiga, espero que estén bien y que Dios les haya hablado en este proceso que estamos pasando, que Dios se haya revelado para ustedes y que Él les haya hablado de su propósito, de todas las cosas buenas que Él tiene para nosotros. Mi nombre es Heidi Yedra, pertenezco a la Iglesia Misión Carismática Internacional del Ministerio de Ismael y Mónica. Hoy vengo a hablarles sobre el segundo derramamiento de la sangre de Jesús, que fue la sangre que brotó de su cuerpo llagado. En Isaías 53, versículos 4 y 5, nos dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatidos. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesús derramó la sangre de su cuerpo llagado para darnos la plenitud de la redención. Jesús, el Hijo unigénito de Dios, por su amor infinito hacia nosotros, decidió cargar nuestras enfermedades en su propio cuerpo para poder darnos la medicina. Jesús es nuestra cura divina. Gracias a Él y a su sacrificio de amor hacia nosotros tenemos plenitud de la redención. Se puede imaginar el sufrimiento de Jesús cuando pasó por este proceso, ya que Él sufrió por cada uno de nosotros. Imagínense que nosotros sufrimos y a veces tenemos enfermedades o nos pasan situaciones en la vida que nosotros sentimos que no podemos más. Pues así fue algo lo que sintió Jesús, pero imagínense sentirlo por millones de personas al mismo tiempo. Entonces yo me pongo en el lugar de Dios, de Jesús, y digo, wow, o sea, su valor es tan grande y su amor es tan maravilloso hacia nosotros y su misericordia es infinita. Nosotros estamos hablando de redención, pero ¿qué es redención? La redención se deriva en tres vocablos griegos. El primero es agorazo, que es comprar el mercado. El mercado en este caso sería la tierra. Jesús nos encontró en la esclavitud. ¿Por qué nos encontró en la esclavitud? Porque en aquel momento, en esa época que Jesús vino a la tierra, el mundo estaba lleno de pecado, de maldad, la gente robaba, mataba, había idolatría, adoraban santos que ni al caso con Dios, porque solamente hay un solo Dios, no hay 2, 3, 4 Dios, solamente hay uno, y Dios solo comparte su reino con su Hijo, con más nadie. La palabra no dice que Dios comparte el reino con otra persona, simplemente dice que comparte su reino con Jesús, y Jesús nos dejó como regalo al Consolador, al Espíritu Santo. El segundo es exagorazo, que es comprarte el mercado. Jesús nos quitó el ser esclavo. Jesús pagó con su sangre, con su sacrificio, el que nosotros no fuéramos libres del pecado, del yugo del enemigo. El tercer punto es lutro en español y en griego es loutro, que significa pagar un rescate. El rescate de Jesús fue su sangre maravillosa, la sangre que Él derramó hasta la última gota para que nosotros fuésemos redimidos para Dios, para que pudiéramos entrar en el reino de los cielos, para poder tener una relación con Dios, porque antes era muy difícil tener una relación con Dios, pero ahora gracias a este sacrificio es más fácil. Solamente hay que tener fe y tener un corazón dispuesto para Dios. Jesús pagó con su vida por nosotros. Cuando hablamos de la palabra redención, simplemente significa ser puestos en libertad, que es lo que Jesús hizo con nosotros. Cuando Cristo se hizo hombre y tomó nuestro lugar, siendo juzgado y sentenciado a la muerte de la cruz, nos dio la libertad, y la sangre que derramó de su cuerpo llagado se convirtió en el precio de nuestra redención. Nosotros tenemos un Salvador
que nos entiende en todo, porque Jesús vivió y pasó todo lo que nosotros hemos pasado, enfermedades, traición, todo lo malo que nosotros hemos vivido, Jesús lo vivió. Nosotros tenemos un Salvador que nos entiende. Nosotros no podemos decir, no, es que Jesús no me puede entender en tal cosa porque él nunca ha pasado por eso. Pues no. Nosotros tenemos un Dios, Jesús se hizo carne y vivió en carne propia lo que nosotros hemos pasado. Entonces, no hay otra persona que nos entienda y nos ame más que Jesús, igual que Dios. Cuando hablamos de la plenitud, de la redención, está la plenitud de la redención, ¿sí? Pero esto nos beneficia, este sacrificio nos beneficia en tres aspectos, que son redención espiritual. En el versículo de Isaías nos decía en una parte, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. En este pasaje podemos entender por qué Jesús preguntó al pueblo, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Esto está en Isaías 1:5. Jesús nos demuestra su amor y el de nuestro Padre hacia nosotros, soportando en cada látigo el castigo por nuestros pecados y nuestras rebeliones. Nosotros en este aspecto, en este primer punto, en la redención espiritual, nos beneficiamos en varias cosas. Porque Jesús nos hizo libre de la rebelión, del pecado, de obstáculos espirituales en el cual no nos permite tener una relación con Dios, o no nos permitía, de los vicios, erradicar la naturaleza rebelde de nuestro corazón. Entonces, Dios nos hizo salvos y con el primer aspecto nos hizo libre de estos puntos que acabo de mencionar. El segundo punto es redención física. En el mismo texto dice, y por sus llagas fuimos curados, en el versículo de Isaías 53, 4, 5. Las enfermedades no son un todo natural del ser humano, sino que uno vino al mundo como consecuencia del pecado del hombre. Mientras vivíamos apartados de Dios, el enemigo tenía derecho de atacarnos a través de las enfermedades. Pero gracias a la redención, nuestra sanidad está al alcance aplicando la sangre de Jesús. Tan solo una gota de su sangre, Jesús nos redime de toda enfermedad o dolencia. Jesús, cuando aplica su amor por nosotros, cuando se crucifica en la cruz, Él nos salva de todo, absolutamente todo. A Jesús no se le escapó absolutamente nada. Él nos limpia, nos purifica, nos salva de todo. El tercer punto es redención financiera. La palabra nos enseña que la pobreza es un producto de la maldición generacional por causa del pecado. Les voy a leer unos textos bíblicos que representan eso, que representan el por qué nosotros vivimos, no todos, pero a veces hay familias que viven de generación en generación en pobreza. Porque nosotros no somos pobres, nosotros somos hijos del dueño del oro y la plata. Entonces somos ricos porque somos bendecidos por Dios. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 29 nos dice, andarás a tiendas a plenitud del día, como un ciego que palpa en la oscuridad, pero no encontrarás la senda. Te oprimirán y te asaltarán constantemente y nadie vendrá en tu ayuda. Cuando hablamos de esto, Dios nos habla sobre la desobediencia. A nosotros viene este tipo de maldiciones en nuestra vida porque nosotros somos desobedientes a Dios. Nosotros no cumplimos como tal la palabra de Dios porque somos pecadores.
Pero nosotros cuando conocemos a Jesús, cuando conocemos el sacrificio y el amor infinito que Dios tiene para nosotros, nosotros podemos cambiar. Solo tenemos que tener un corazón dispuesto para Dios. El segundo punto está también en el mismo libro, pero capítulo en el mismo 28, pero 47, 48. Si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que has recibido, servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti. Pasarás hambre y sed, andarás desnudo y carente de todo. El Señor te pondrá sobre el cuello un yugo de hierro que te oprimirá severamente hasta destruirte. Dios nos dice que debemos servirle con alegría. Y no todo el mundo está dispuesto a hacer la obra de Dios, a darle un poco de lo mucho que Dios nos da, de la misericordia que Dios tiene con nosotros, que no nos las merecemos, porque nosotros somos ingratos, nos dejamos en muchas ocasiones dominar por el enemigo, por el pecado. Entonces, Dios en su palabra nos muestra que sí podemos, que sí se puede, solamente tenemos que amarlo, conocerlo, tener fe y tener un corazón dispuesto. Otro punto está en Malaquías 3:9 y dice: ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan: ¿qué quieres decir cuando te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo la maldición porque toda la nación me ha estafado. Nosotros debemos darle a Dios un poco, un porcentaje de lo mucho que nos da a nosotros. Dios en su palabra estipula que tenemos que darle el 10% de lo que nosotros ganamos. Y pues a mí me parece que eso es todavía muy poco para todas las cosas que Dios nos da. Dios nos da vida, nos da gozo, nos da alegría. Él nos protege, nos salva, nos guarda, entregó su único hijo por nuestra salvación, para poder entrar en el reino de los cielos, para poder tener comunicación con Él plena. Y todavía así nosotros somos ingratos y no nos importa, y hay muchas personas que se burlan de esta parte. Y la verdad que cuando tú estás en el camino, cuando tú estás en la visión, cuando crees en Jesús, cuando crees en Dios, cuando sabes que estás en el camino correcto, Dios te demuestra y Dios te da cosas que tú ni siquiera te imaginas. Por ejemplo, esto que estamos pasando del coronavirus, muchas personas no hemos podido trabajar, pero Dios no nos ha desamparado. Dios siempre ha estado allí. Siempre hemos tenido que comer, siempre hemos tenido algo que ofrecer. Hemos podido también ayudar a otros, y eso es muy importante porque Dios quiere que volteemos la mirada hacia Él. Dios quiere que lo busquemos a Él. Y no todo el mundo está dispuesto. No todo el mundo está dispuesto a ser obediente, a servirle con alegría y a darle el porcentaje que Él nos ha pedido en su palabra. Jesús con su sacrificio en la cruz nos hizo libres de la maldición financiera y nos hizo partícipes de la provisión divina, siendo el Señor la principal fuente para satisfacer nuestras necesidades. En Salmos 23:1 nos dice: Jehová es mi pastor y nada me salvará. A esto nos referimos cuando digo provisión divina. Nosotros debemos depender de Dios, porque Él sabe lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros pasamos. A Él simplemente tenemos que tener fe y el corazón dispuesto, porque Él jamás va a dejar que padezcamos. Cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles es porque dejamos que el enemigo entre en nuestras vidas y que nos domine y que tomemos decisiones incorrectas. Por eso es que nos pasan cosas malas, pero Dios no quiere que nosotros pasemos por estas cosas.
Dios quiere algo diferente para nosotros. Los planes de Él son perfectos, son únicos. Y nosotros creemos que lo que nosotros queremos es lo correcto. Pero no nos hemos preguntado, ¿será que es lo que quiere Dios? Y es lo importante, es lo que Dios quiere que hagamos. También me quiero enfocar en el milagro del intercambio, porque es muy importante saber cómo hacerlo. Para poder recibir la plenitud de la redención debemos experimentar el milagro del intercambio. La cruz del Calvario fue un intercambio divino en donde todo lo malo que nosotros éramos recayó en Jesús, para que todo lo bueno que Él era viniese sobre nosotros. Cuando aceptamos esta realidad, Dios nos toma nuestra naturaleza rebelde y pecadora para llevarla al cuerpo de su Hijo y darnos a cambio todas sus bendiciones. Es muy importante que nosotros le entreguemos nuestras cargas a Jesús, entreguemos nuestros pecados, todo lo malo de nosotros, para que Jesús nos haga una persona nueva, volvamos a nacer en Cristo, para que nosotros tengamos esas bendiciones de Jesús, su gozo, su amor, su humildad, y podamos hacer un reflejo de Él, pero de lo bueno, porque Dios es bueno y maravilloso. Para este derramamiento podemos aplicar 5 confesiones de la sangre de Jesús. Estas 5 confesiones las podemos aplicar gracias a la plenitud de la redención que Jesús nos regaló en la crucifixión. Cuando a Jesús lo crucifican, que derramó hasta su última gota de sangre. La primera confesión es redención. Por la sangre de Jesús soy redimido del poder del enemigo y he sido trasladada de las tinieblas al reino de los cielos. Esto lo podemos verificar en Efesios 1:7, que dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En el punto número 2 tenemos el perdón. Por la sangre de Jesús mis pecados son perdonados. Cuando hablamos de esto, nos enfocamos también en Efesios 1:7, pero en el versículo completo, que dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, la confesión 1 y 2 es redención y perdón y la podemos verificar en Efesios 1:7. La tercera confesión es la limpieza. Por cuanto ando en la luz de la palabra y tengo comunión con mis hermanos, la sangre de Jesús me limpia ahora y continuamente de todo pecado. En 1 de Juan 1:7 nos dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesús, su Hijo, nos compra de todo pecado. Entonces, esto lo podemos verificar en 1 de Juan 1:7. La cuarta confesión es justificación. Por la sangre de Jesús hemos sido justificados y Dios me ve como si nunca hubiese pecado. En Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. La quinta y la última confesión es la santificación. Por la sangre de Jesús soy santificado, apartada para Dios. Por la cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Esto está en Hebreos 13:12, que nos verifica lo antes expuesto de la confesión número 5. Estas confesiones de la sangre de Jesús que brotó de sus llagas expresan la plenitud de la redención. Esta es la relación que tienen estas 5 confesiones. Gracias a esto, nosotros tenemos la plenitud de la redención. Es muy importante que nosotros sepamos esto y sepamos cómo aplicarlo a nuestra vida. La verdad es que yo sé que este camino no es fácil y que hay que tener una disposición
muy grande y no es nada fácil. Una experiencia propia, a mí me da mucho temor porque a mí Dios pues me está buscando desde mis 12 años, más o menos. Y a mí mi temor era que a mí me encantaba bailar, la música, y yo sentía que este proceso o que la iglesia era aburrida, o eso es lo que yo pensaba. Pero igual pues siempre iba a iglesia, pero nunca estaba como fija en una. Pero Dios me saca de mi país porque soy venezolana. Dios me saca de mi país, entro acá a Colombia, empiezo a trabajar, pues empiezo a ir a iglesia. Llegué a MSI y la verdad que a mí me enamoraron sus canciones, cómo alababan a Dios. El pastor Fernando Ramos, pues su palabra me encantó. Y, o sea, cómo la expresa y cómo el amor que él tiene para servirle a Dios, es algo que me llamó mucho la atención, y es como uno quiere ser como ese ejemplo. O sea, él es ese ejemplo que nosotros queremos ser. Bueno, y yo recuerdo que yo empecé y igual pues yo seguía escuchando mi música normal, la música del mundo. Y ya llevaba un mes a la iglesia sin que nadie me dijera, sin que un pastor o un líder me dijera nada. Yo un día me levanté con ese, no sé, como que ya yo estaba aprendiendo de la palabra, estaba leyendo. Y yo en mí dije, voy a borrar toda la música. Y la borré toda. Y empecé a descargar pura música cristiana. En ese momento, desde ese momento escucho pura música cristiana. Y la verdad que estar en Dios, estar en Cristo, no es algo que alguien te lo pueda contar, es algo que tú lo vives, que tú lo sientes. Y las cosas se te van dando poco a poco, porque Jesús es en su tiempo, Dios en su tiempo es perfecto y Él tiene un tiempo para cada persona. Solo tenemos que saber escuchar las alertas, las alarmas que Dios nos da, porque Dios es un Dios bueno, un Dios de amor. No tenemos que darle cabida al enemigo, porque Él solamente puede entrar en nuestra mente, pero no puede entrar en nuestro corazón, porque el corazón es sagrado, el corazón solo entra a Dios. La verdad que si llegaste hasta el final del video, te quiero agradecer, te quiero bendecir y te quiero dar gracias por darle un espacio a Dios, por abrirle tu corazón, por conocer a Jesús, para saber qué es lo que Él ha hecho por nosotros y cuál es su amor tan grande, su misericordia por nosotros. Quiero culminar orando para aplicar las 5 confesiones que acabamos de estudiar. Amado Padre Celestial, me presento ante ti y aplico una gota de la sangre que botó de tu cuerpo llagado, y declaro que soy redimido del poder de Satanás. Pertenezco al reino de los cielos y el enemigo no tiene nada en mi vida. Declaro que por tu sangre mis pecados son perdonados y cancelados en la cruz del Calvario. Declaro que por cuanto ando en luz y en comunión, tu sangre maravillosa me limpia para siempre de todo pecado. Declaro que por tu sangre soy justificada y Dios me ve como si nunca hubiese pecado. Declaro que por tu sangre bendita soy santificada, separada y apartada para ti, Señor. Padre, también quiero pedirte y darte las gracias por cada persona, Señor, que ve este video. Darle gracias, Padre, porque te permitió y te abrió su corazón para que tú entres en él, Señor. Darle necesidad de ti, dale sed de tu palabra, Señor. Dale sed de conocerte, de amarte y de darte y de abrirte las puertas de su corazón y de su casa, Señor. Padre, te doy gracias por mi vida, te doy gracias por mantenerme sana, por nunca abandonarme, por siempre estar en los mejores momentos de mi vida y en los mejores.
Padre amado, declaro sanidad para el mundo, sanidad para los niños, Señor. Guárdalos y cuídalos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, te doy gracias. Espero que compartas, que les guste y que puedan haber entendido todo lo que quise decir con respecto a este punto. Dios los bendiga. Hasta luego, hasta un próximo video.